Antes de presentar a nuestra siguiente invitada, un par de datos. De 182 ciudades del país, Miami tiene la renta menos asequible. El 60% de la plata que uno gana se va en pagar la renta aquí en Miami. Claudia Cobreiro es abogada de bienes raíces. Bienvenida al programa, Claudia. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Voy a abusar de tu generosidad, pero hay muchas preguntas que se hacen los oyentes sobre derechos de los inquilinos, derechos de los propietarios, etcétera. La primera pregunta, ¿existe un límite legal sobre cuánto puede aumentar la renta un propietario? No, no, Camilo, en el estado de la Florida un propietario puede incrementar el costo de la renta cuando se expira un contrato con un inquilino cualquier cantidad de dinero. O sea que no hay límite. El propietario, el dueño de la propiedad puede acabar conmigo y yo no tengo derecho legal ninguno. ¿Es la idea? Desafortunadamente sí, por eso nosotros siempre hacemos la recomendación que cuando estemos acercándonos al final del término del contrato de arrendamiento, nos acerquemos al dueño de la propiedad para tratar de renegociar los términos de ese nuevo contrato si tenemos interés en quedarnos en la propiedad, para así poder asegurar esa nueva cuota con tiempo y también tener tiempo para buscar otro lugar si el número que nos proponen no es razonable. Y si se trabase el paraguas, llamar de inmediato a un abogado de bienes raíces, sin inventar uno. Otra pregunta, Claudia. ¿Hay alguna ley estatal en la Florida sobre cuánto puede cobrar un propietario por el depósito de seguridad que entregan al mudarse los inquilinos? El año pasado hubo una normativa que se estableció para cobrar el depósito de seguridad en partes y el dueño de la propiedad podía aceptar en partes ese depósito de seguridad e ir cobrando mensualmente una cuota por aceptarlo de esa forma. Sin embargo, nosotros nos recomendamos que los inquilinos acepten esa opción porque en vez de tener la posibilidad de devolver el 100% de ese depósito, es como un costo de financiamiento que algunos dueños le cobran al inquilino por aceptar el depósito en cuotas en lugar de aceptarlo al inicio del arrendamiento. Están escuchando a Claudia Cobreiro, abogada de bienes raíces, hablando de los derechos de los inquilinos y los derechos de los propietarios. Claudia, ¿qué pasa si el dueño decide no devolver el depósito de seguridad y el inquilino considera que no hay razones para eso? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, inicialmente es muy importante saber cómo se hizo el reclamo por parte del propietario en contra de ese depósito de seguridad, porque el estatuto es muy estricto en el procedimiento que tiene que seguir el propietario para hacer un reclamo en contra de ese depósito. Pero asumiendo de que sí se hizo el reclamo correctamente, entonces el inquilino tiene que tener mucho cuidado porque tiene un tiempo límite, normalmente 10 días, para responder por escrito a esa notificación oponiéndose a la deducción que quiera hacer el propietario para poder preservar su derecho a después, por ejemplo, ir a un tribunal para reclamar la devolución de ese depósito si el dueño no lo quiere hacer. Claudia, ¿es legal que un propietario se niegue a alquilar a una persona? Que yo llegue, por ejemplo, a un edificio y me digan, no, a usted no le quiero alquilar. No, no quiero. ¿Pero por qué? Porque no quiero. ¿Eso es legal? Se supone de que ningún propietario se pueda oponer a rentarle a un inquilino por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o estado familiar o religión. Sin embargo, el problema es que como inquilino tenemos que poder comprobar que esas son las razones por las cuales ese propietario no nos quiere Oh. rentar, y por esa razón muchas veces vemos esas excusas sin una razón precisa, porque el propietario lo que busca precisamente es no ponerse en una situación de que el inquilino pueda comprobar de que hay algún tipo de discriminación en base de no querer rentarle a Y, ese y- y si hay inquilino. alguien en esa situación, ¿cómo puede, qué prueba puede dar de que el propietario está discriminando al inquilino? Bueno, todo depende de los detalles de la circunstancia, pero en muchos casos hay veces que la comunicación entonces queremos cambiar, hacerla por escrito para obligar al Ah, dueño ya. que nos dé algún tipo de evidencia en lugar de una conversación verbal que obviamente sería muy difícil llevar a corte, pero sí, eso es una violación de la ley federal, es una violación bastante seria. Yo recuerdo hace muchos años, Claudia, tú debes acordarte que a la pobre Madonna, creo que fue en el Dakota Building en Nueva York,
la asociación le dijo, no queremos a Madonna aquí, no queremos bulla, no queremos las pachangas que puede traer Madonna, y no le rentaron a Madonna. Y era Madonna. Eso pasó, eso Correcto. pasó hace algunos Eso años. no fue por una de estas clases protegidas, vamos a decir, bajo la ley Ya. federal. Hay razones legítimas por las cuales un dueño de una propiedad no quiere a una celebridad, ¿verdad?, en su propiedad, pero por estas razones que hablamos hace un momento, no se puede dejar de rentar a un inquilino. ¿Qué pasa con el aviso de desalojo? ¿Cuánto tiempo me lo tienen que dar? ¿Con qué antelación? Bueno, cuando nosotros tenemos un contrato de arrendamiento y nosotros sabemos la fecha límite de nuestro contrato, nosotros tenemos que estar fuera de esa unidad el día que dice el contrato que se acaba nuestro arrendamiento, ¿verdad? Pero si hay diferentes tipos de avisos que los propietarios nos tienen que dar con respecto, por ejemplo, al incumplimiento de pago, que es un aviso de 3 días. Y cuando estamos hablando de un aviso de 7 días, eso normalmente es algún tipo de incumplimiento con otra normativa de nuestro contrato. Entonces todo depende cuál es el incumplimiento para saber cuál es la cantidad de aviso que nos tiene que dar el propietario de esa propiedad. Abogada Cobreiro, he leído lo siguiente, tener una demanda de desalojo es casi tan malo como ser desalojado realmente. ¿Esto es cierto o esto es falso? Es completamente cierto, desafortunadamente, porque en muchos casos nuevos dueños o nuevos propietarios donde un inquilino va a arrendar le hacen un chequeo del historial y a pesar de que hay propietarios sofisticados que saben abrir el caso y entender qué sucedió o saber si el caso se despidió a favor de un inquilino, hay otros propietarios que no tienen ese nivel de educación y lo que sucede es que simplemente al ver eso en el récord y respectivamente de lo que haya sucedido en el caso, lo toman como algo negativo en contra de ese inquilino. Última pregunta para la abogada de bienes raíces Claudia Cobreiro. ¿Qué hacer si a uno lo demandan por no pagar la renta? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que llamar a un abogado. Hace falta entender que a pesar de que la inteligencia artificial nos ayuda en muchos respectos, esta no es una situación en la cual queremos tener, por ejemplo, un historial en nuestros récords de un incumplimiento de contrato y es importante tener la asesoría de un abogado para determinar de qué manera se puede subsanar esa situación de la mejor manera posible para tener la posibilidad en un futuro de poder arrendar en otro lugar, aunque de este lugar nos tengamos que ir. ¿Alguien como usted? ¿Llamar a alguien como usted? Bueno, Definitivamente a mi oficina pueden llamar. bueno, deme su teléfono, a ver, venga. El teléfono de mi oficina es el 305 Claudia, que es el 305-252-8342. Estamos localizados en Coral Gables y todo nuestro bufete es completamente bilingüe. Podemos hablar con ustedes en inglés o en español. 305-252-8342. Voy a repetir. 305-252-8342. Por cierto, me pregunta un oyente, ¿realmente está subiendo el mercado de condominios en Miami-Dade? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahora con esto? Porque los edificios están saliendo como generación espontánea, como hongos después de la lluvia. ¿Qué usted recomienda aquí? Definitivamente. Las nuevas construcciones las estamos viendo, son muy populares, especialmente en un destino como Miami, para el propósito de las inversiones, los Airbnbs, pero los edificios más viejitos son los que sí nos están dando un poquito más de problema desde la situación de Surfside. ¿En cuánto están los nuevos apartamentos que se están construyendo y que se están inaugurando en Miami en estos momentos? Bueno, la realidad es que muchos de los edificios son edificios de lujo, son edificios muy lindos donde los proyectos a veces empiezan en más de $1 millón, pero definitivamente todavía existen algunas opciones donde se consiga algo alrededor de los 500 o 600 mil para empezar. Voy a decir algo sin mencionar al santo. En un edificio de lujo de Brickell, estuve una noche que me invitaron y en el lobby habían 3 señoritas que evidentemente parecían señoras de alterne, prostitutas. Y le acompañaba un señor que parecía que era un músico urbano. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y era un edificio de lujo. Para yo acceder a la casa que me habían invitado, me tomaron fotos, di mi carnet, mi ID, casi que me sacan sangre, casi que me piden el Social Security, casi que me preguntan si soy virgen o no. Y las prostitutas estaban abajo. Y después, cuando fuimos a abordar el elevador, salió una multitud, incluso una de las señoras iba casi que en tanga, y era un edificio de ultralujo en Brickell. ¿Qué se puede hacer viviendo uno
en una situación como esa? ¿A quién se demanda? ¿A quién se le canta a las 40? Porque yo no quiero vivir con esa fauna alrededor cuando tengo que pagar 5,000 o 6,000 o 7,000 dólares por mi apartamento. Why? Why y why? En realidad estamos viendo eso en muchos de los edificios en el área del downtown y de Brickell, porque es un área que se usa mucho para este tipo de propósitos, ¿verdad? De algo transitorio, un fin de semana, estando, tú sabes, en Miami de paso, pero la realidad es que quien tiene la responsabilidad es la asociación, el condominio. Eso es una queja que se debe hacer directamente al board, pero eso es una consideración muy importante que los dueños deben hacer antes de comprar una propiedad en un edificio como este, ¿verdad? Porque pensando de la zona, pensando del propósito de la inversión, pensando de las otras personas que pudieran tener interés en esa zona, debemos tener en cuenta quiénes pueden ser nuestros vecinos o quiénes pueden ser las personas con las que nos podamos encontrar en las áreas comunes. Sin embargo, todos los condominios, todas las asociaciones tienen reglas y regulaciones que están disponibles a los dueños en el momento de la compra. Es muy importante que ellos revisen esas reglas y regulaciones que muchas personas firman pero nunca leen para entender exactamente qué limitaciones pueden existir con ese tipo de conducta. Dudas sobre bienes raíces con la abogada Claudio Cobreiro, 305-252-8342. 305-252-8342. Claudia, feliz tarde y gracias por estar en el programa. Gracias, Camilo.